por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. De la mañana con 34 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día martes 5 de marzo del año 2024. Bueno, ayer lunes el gobierno ingresó nuevas indicaciones al proyecto de reglas de uso de la fuerza que está actualmente alojado en las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas y que hace casi 7 meses no presenta avances. Bueno, esta es una iniciativa que forma parte de la agenda priorizada por el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia, y para conversar respecto de este tema saludamos a esta hora de la mañana a la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes. ¿Cómo le va, diputada? Muchas gracias por atender este llamado. Gracias a ustedes por darme el espacio. Sí, diputada, preguntarle en primer lugar respecto de estas indicaciones que presenta el gobierno, ¿qué le parecen y de qué forma esto podría agilizar la tramitación de este proyecto? Bueno, yo creo que el proyecto ha ido sufriendo modificaciones positivas, porque de un proyecto bastante desarticulado inicialmente, pero necesario para cumplir la función policial, la verdad es que se ha ido ordenando, y se ha ido ordenando de acuerdo incluso a directrices internacionales en esta materia, que lo que buscan es establecer un conjunto de obligaciones, de principios para el uso de la fuerza, que por un lado protegen a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas cuando excepcionalmente cumplen labores de orden público, la protegen, digamos, en ese uso de la fuerza, enmarcan ese uso de la fuerza para efectos de darles certeza, y por otro lado, evidentemente también contribuyen a que los ciudadanos podamos saber cuándo las policías y las Fuerzas Armadas actúan dentro de ese marco o cuando son responsables eventualmente de algún tipo de abuso. Y en ese sentido me parece que esta última indicación va recogiendo lo que han sido las preocupaciones de todos los sectores, no solo de los sectores de izquierda, sino que también desde la derecha, por poner un marco, digamos, que efectivamente dé esa certeza a las fuerzas policiales principalmente. Uh-huh. Diputada, bueno, este tema ha sido un problema que hemos visto en nuestro país y que quizás tuvo su expresión más grave durante las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el periodo que se conoce como estallido social. Ya ahí hubo un cuestionamiento respecto de la forma en la cual la policía, bueno, y desde antes incluso ya se venía con ese cuestionamiento respecto de la forma en la que se ejercía precisamente la fuerza por parte de estas instituciones. Pero posteriormente vimos cómo comenzó a surgir esta demanda por mayores atribuciones para carabineros, para que pudiesen tener herramientas que le permitan controlar o garantizar la seguridad de la población. Estas indicaciones van un poco en esa línea de congeniar estas dos demandas que a priori parecen complejas de poder armonizar. No, sí, absolutamente, porque finalmente las reglas de uso de la fuerza son una demanda que surge del movimiento de derechos humanos, justamente porque el monopolio del uso de la fuerza tiene límites, y esos límites y deberes tienen que ver con poner por encima de todo la vida de las personas y la integridad física de las personas. Es decir, que el uso de la fuerza sea utilizado cuando hay una estricta necesidad de hacerlo, de acuerdo a un marco legal, y siendo los medios que se utilizan proporcionales a lo que se busca obtener. En ese sentido, el elevarlos a un rango legal, porque hasta ahora, y esa es una de las críticas que se reforzó durante el estallido social, hasta ahora se trata de reglas que estaban a nivel de protocolo, y la verdad es que cuando una norma puede afectar derechos fundamentales, sí o sí tiene que estar en rango legal, y en esos términos me parece que es un avance.
Ujú. Diputada, ¿qué pasa en el caso de las Fuerzas Armadas? Porque efectivamente, en este caso, más allá de un reglamento, hay también un tema de formación, que de hecho ha sido reconocido Sí, por sus propios representantes, por ejemplo, en la última reunión del COSENA, donde se abordó la posibilidad de que personal de Fuerzas Armadas colaborara en labores de control del orden público. Ellos sí. manifestaron que no contaban actualmente con la preparación adecuada para poder realizar ese trabajo. ¿Qué pasa en ese caso también? Porque efectivamente desde la oposición se ha insistido mucho durante el último tiempo en que las Fuerzas Armadas se sumen a este tipo de labores. Bueno, yo creo que ese es un tema de fondo que todavía requiere mucha discusión en términos de cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas en contextos democráticos, a propósito, digamos, de los problemas de crimen organizado, etcétera. Y por cierto que ahí hay diferencias políticas entre los distintos sectores. Lo que hasta ahora sí, por lo menos yo estoy dispuesta a suscribir, es que la incorporación de las Fuerzas Armadas en los temas de orden público, primero, es excepcional y segundo, es disuasivo, nada más. Porque ya sabemos, como usted dice, las mismas Fuerzas Armadas lo han dicho, ellos tienen formación para la guerra y por lo tanto frente a situaciones disparan a matar. Esa es la lógica con que han sido formados y por lo tanto pueden ser un factor que coopere con la policía, pero aquí el tema central está puesto en las policías y mientras no reforcemos la labor policial, mientras no mejore la capacitación en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso de las policías, mientras no hagamos que nuestras policías sean más eficientes, nos vamos a ver siempre ante esta pregunta de sacar a las Fuerzas Armadas de su labor que es la defensa o exterior, digamos. Entonces me parece que lo que hay que cuidar efectivamente es no introducirlas y no normalizar situaciones de involucramiento de las Fuerzas Armadas en orden público. Ujú. Se entorpece un poco el debate o la necesaria reflexión respecto de estos temas de fondo al insistir en este tipo de propuestas, siendo que efectivamente el escenario no está para eso. Sí, hace muy difícil porque por un lado están las urgencias y el temor de la ciudadanía frente a los temas de delincuencia, sobre todo de crimen organizado. El crimen organizado es un crimen transnacional, por lo tanto eventualmente en algún sentido podrían las Fuerzas Armadas tener un rol en términos de inteligencia, etcétera, alguna cuestión por allí, pero esa presión también opera respecto de los actores políticos y ahí obviamente la oposición fomenta, digamos, esta inclusión de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública, donde no tienen mucho que ver y donde contribuyen al final, casi te diría que simbólicamente también contribuyen a un deterioro de la democracia porque la ciudadanía empieza a entender que la única forma de resolver los problemas de seguridad pública es cuando están las Fuerzas Armadas y eso va en detrimento de las propias instituciones democráticas, ¿no? Y lleva un flaco favor también a las instituciones que están mandatadas para eso, como son Carabineros y la Policía de Investigaciones, porque se da a entender de que son inoperantes, por decirlo de alguna forma, para poder realizar su trabajo. Tal cual. Y entonces nos vamos a ver envueltos en una espiral de securitización que finalmente siempre se topa con el tema de los derechos y libertades de las personas. Por eso que hay que ser muy cautelosos con el tema de las Fuerzas Armadas. Por algo la teoría democrática, el Estado de Derecho los pone en un rol que no es el de intervención en el orden público, pero también es cierto que en general en América Latina, etcétera, estamos bajo una urgencia que es el crimen organizado y cómo puede afectar incluso las democracias, como lo vimos en el caso de Ecuador, donde prácticamente lo que quieren es derrocar el gobierno. Entonces, hay desafíos, hay reflexiones que dar, pero, insisto, por ahora y en este marco hay que tratar de evitar que sean las Fuerzas Armadas las que sean un camino de solución, porque al final de cuentas nunca lo son para la democracia.
Ujú. Estamos conversando con la abogada diputada de Convergencia Social, Lorena Frías, a propósito del ingreso de estas indicaciones al proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Por último, diputada, preguntarle respecto de qué espera por parte de la oposición ya a partir del ingreso de estas indicaciones. Ya habían algunas voces parlamentarios de derecha que señalaban de que no se había conversado con ellos respecto de estas indicaciones, que desconocían su contenido. ¿Qué puede esperar respecto de lo que se viene? Mire, a la oposición nunca le gustó este proyecto y le bastaba con lo que fue la ley Naim Retamal. Y porque este proyecto lo que hace es ponerle un marco de acción a las policías, ¿no? Este proyecto evita el gatillo fácil. Este proyecto de reglas de uso de la fuerza pone los derechos humanos como un objetivo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física como parte de las funciones policiales. Entonces nunca han querido, y por cierto van a tratar de rechazarlo, van a tratar de meter indicaciones que promuevan una mayor exención de responsabilidad de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas frente a temas de orden público, y ese no es el espíritu de las reglas de uso de la fuerza, que, como le digo, no surgen de los contextos nacionales, sino que surgen a propósito de tratados internacionales de derechos humanos, y como una forma de darle certeza a las policías y a la ciudadanía respecto de hasta dónde puede llegar el actuar de esas fuerzas policiales y excepcionalmente de las Fuerzas Armadas. Bueno, diputada Lorena Frías, agradecer el tiempo que ha tenido a esta hora de la mañana para conversar con nosotros y la esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias, que les vaya bien. Igualmente. Ahí estaba entonces conversando con nosotros la diputada Lorena Frías respecto de este proyecto.